Estamos en la capilla de la adoración, la capilla de la Inmaculada del Arzobispado de Toledo, haciendo esta hora santa muy especial. En estos momentos de crisis, en estos momentos donde hemos querido significar, junto con los grandes regalos que nos ha hecho el Señor en esta tarde del Jueves Santo, el regalo de la Eucaristía, del sacerdocio, del amor fraterno, y también del servicio a los pies de la humanidad como obra redentora de Jesús. En esa caridad fraterna hemos querido representarla aquí en estos momentos con todo tipo de elementos médicos, de enfermería, de mascarillas. Es como una especie de hora santa donde Jesús también en Getsemaní nos invita a compartir con los más pobres y necesitados. Podemos hacer antes de nada una composición de lugar. Y la composición de lugar que podemos hacer en esta noche es leer el texto de qué ocurrió en Getsemaní. Vamos a leer la versión de Juan, que se leerá mañana en los oficios del Viernes Santo. Podemos situar la escena de esta manera, muy sencilla. Jesús ha estado en el cenáculo aproximadamente unas 3 horas, era lo que duraban las cenas judías, habrá entrado a las 6 de la tarde y en torno a las 9 él va hasta un huerto llamado Getsemaní, que significa literalmente lugar de la trituración, donde Jesús es triturado. Hoy también triturado por nuestros pecados, por la pandemia, triturado por la muerte, la enfermedad, triturado por tantas y tantas cosas que cada uno de nosotros estamos viviendo en estos momentos de dolor y de sufrimiento. Jesús ha estado regalándole y abriendo su corazón en el cenáculo. Y vamos a escuchar la narración que dice San Juan, que bajó, atravesó el torrente Cedrón, que estaría vacío, porque estamos ya prácticamente en abril, por lo tanto ya era probable que se pudiese atravesar ese torrente sin que hubiese prácticamente agua, y entra en el huerto de los Olivos. San Juan no narra lo que ocurrió allí, pero sí narra lo que podíamos llamar lo esencial de este texto tan bonito de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Entonces nos situamos, estamos contemplando esta capilla que está ambientada muy sencillamente, como nos dice la Iglesia, que prácticamente nos ha dicho que no haya monumento, que prácticamente se tenga una oración sencilla y que estas horas santas que en toda la humanidad se hacen esta noche de Jueves Santo, quede pues como un símbolo de recordar a todas las personas, un signo de unirnos a Jesucristo en su agonía, en su corazón, para pedir también por todos los que son víctimas de la enfermedad, por todos los que son víctimas de esta pandemia. Por lo tanto, Jesús está ahí. Jesús está ahí. Nos ha regalado la Eucaristía, el sacerdocio, el amor fraterno. Nos lo ha regalado Él. Nos ha regalado también y se ha puesto a los pies de la humanidad. Y ahora voy a decir sencillamente lo que ocurre en el huerto. Atraviesa el torrente Cedrón, entra con 3 de los íntimos, los demás se quedan fuera, y en aquella noche de olivos, en aquella noche con la luna llena, en aquella noche el Señor experimenta en su corazón todo el dolor y el sufrimiento del mundo. Es triturado por el amor a Dios, al que ama a su Padre con locura, ha venido a cumplir su voluntad, y el Padre ama tanto al mundo que le ha entregado a su propio Hijo, y también el amor a cada uno de nosotros. Getsemaní expresa la oración de Jesús en el huerto, que el Señor, que nos conoce y nos quiere a cada uno, también Él se ha identificado con cada una de las personas que en estos momentos estamos sufriendo. Él está a nuestro lado y está con nosotros. Por eso el Evangelio de San Juan dice esto:
En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una corte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaban también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Le preguntó otra vez: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: os he dicho que yo soy, que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me distes. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? Miramos en este primer momento a Jesús. Le miramos desde nuestras casas. ¿Cuántas parroquias recordarán estas horas santas? Comunidades religiosas. Hoy también nuestra archidiócesis de Toledo quiere estar en cada hogar, a través del canal diocesano, haciendo esta hora santa del dolor, esta hora santa del sufrimiento, sabiendo que el Señor está en nuestras noches. Como decía el poeta Luis Rosales: de noche iremos de noche, sin luna iremos sin luna, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra. Vamos a hacer 3 partes en esta hora santa. La primera parte, después nos sentamos un momento y leeremos el texto de la carta a los romanos. ¿Quién nos podrá apartar del Señor? Nadie. Ni la aflicción, ni la enfermedad, ni el sufrimiento. En todo vencemos fácilmente, dice preciosamente San Pablo. Después, otra pequeña reflexión para después leer el Salmo del Buen Pastor. Porque es importante descubrir en esta noche que aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Tendremos después otra breve reflexión, donde con un cántico meditaremos todos lo que significa esta noche santa, esta hora santa, que está tan enraizada en la tradición de la Iglesia porque es evangélica. Jesús le dice a los discípulos que se han quedado dormidos: ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? ¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Pues vamos entonces a hacer estas 3 partes. Hago ahora ya hemos hecho la composición del lugar y ahora vamos a acompañar a Jesús al huerto de los olivos. Al que le ayude puede contemplarlo como estamos, estos distintos lugares, distintos sitios, el altar, estas sencillas flores, los elementos también sanitarios, donde tantos hombres y mujeres se juegan la vida y son personas que están haciendo un bien impagable, o tantos en otros servicios que tienen y que se hacen. Vamos a acompañar a Jesús. Podemos, si cerramos un momentito los ojos o contemplamos esto, podemos pensar que Jesús ha bajado, han cantado los salmos, han cantado los himnos, ha atravesado esas escaleras que había, el torrente Cedrón, y llega al huerto. Y se pone a orar. ¿Cómo oraban los judíos? Pues seguramente que Jesús levantó las manos. Todos rezamos en los laudes de la primera semana: toda mi vida te bendeciré.
y alzaré las manos invocándote, Señor. Pues Jesús probablemente en aquella noche de olivos, en aquella luna llena, Jesús se pone a orar como los judíos. Como ve que no puede más, cae de rodillas y probablemente terminó tumbado por el suelo. ¿Qué ocurre en el Señor? ¿Qué ocurre en su alma, en su corazón? Porque hay como unas cuantas realidades que son muy llamativas y que dice el Evangelio. Primero, dice: mi alma se muere de tristeza. Sintió Jesús una tristeza de muerte, lo dice la Escritura. Su alma se llenó de una tristeza como de muerte. Los que me estáis escuchando, me estáis contemplando en este momento la hora santa, ¿habéis tenido alguna vez una tristeza que os haya matado? Tristeza de muerte. Mi alma se muere de tristeza. Dice un salmo: consuélame, Señor, con tu promesa. Solo las promesas del Señor de estar con nosotros nos sacan de todas nuestras tristezas. Segundo, dice Lucas, esto es propio del Evangelio de Lucas, que Jesús sudaba gotas espesas de sangre. Es también llamativo esto. Significa que está por dentro roto. Lucas, que era médico, se ha fijado en esto como sudores, gotas de sangre. Dicen que cuando se entraban en los campos de concentración de Dachau o de Auschwitz, que no era tan llamativo, era bastante a veces normal que personas que entraban saliesen de tanta angustia y sufrimiento que tenían internamente, que saliese una especie como de sudor, como lleno de sangre. Es como la persona si estuviese rota por dentro. Tercero, Jesús dice: si es posible que pase de mí este cáliz, que es lo que decimos nosotros en estos momentos de sufrimiento y de dolor, que pase este cáliz cuanto antes, que volvamos a una normalidad, Señor, que volvamos a contemplar la alegría de estar con los hermanos, de poder vivir una vida cristiana en nuestras parroquias, en la Eucaristía celebrada, comulgada, adorada, en este lugar también que volvamos pronto a la adoración perpetua, que tantos beneficios ha hecho a toda la diócesis. Es decir, fijaros, tercero, esto es como muy llamativo, porque Jesús había venido para cumplir la voluntad del Padre y ahora está tan roto interiormente que dice, y esto es impresionante, dice Jesús que no solamente que mi alma se muere de tristeza, no solamente que suda gotas espesas de sangre, sino que parece como que le cuesta ir hacia adelante, parece más bien que se echa como para atrás. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero si has estado deseando ardientemente beber el cáliz, lo acabas de decir. Si cuando estás subiendo a Jerusalén y te quiere Pedro un poco evitar esta cruz, dice: apártate de mí, Pedro, que tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Le llama Satanás porque trata de impedirle que vaya a cumplir la hora, la voluntad del Padre, la sed de obediencia al Padre. Y cuarto, que también es llamativo, en esta hora santa, Jesús dice: busca consuelo en los amigos. 3 veces dice que fue a los amigos y los encontró dormidos. Pedro, ¿duermes? Qué humano es el corazón de Dios. Qué humano es el corazón de Dios. Podíamos decir nosotros: ¿es que no te basta con el Padre? ¿Es que no te bastan los consuelos de Dios? Pues sí, Él lo llena todo, pero también es muy humano buscar consuelo en los amigos. También es muy humano que nos ayuden personas que lo necesitan o que nos necesitan y que están con nosotros, porque también nosotros, cada uno de nosotros, estamos necesitados de tantas y tantas cosas. Pues tenemos aquí como las 4 claves de esta hora santa.
Jesús se muere de tristeza ante el sufrimiento, ante el dolor, como nos puede quizás pasar a nosotros, suda gotas espesas de sangre ante el corazón que se desgarra, dice si es posible que pase de mí este cáliz, por lo tanto le cuesta en algunos momentos de nuestra vida cuando hay sufrimiento y dolor cumplir la voluntad de Dios. No olvidéis que por muy espirituales que seamos, todo sufrimiento nos mete en crisis, toda cruz nos pone en crisis. Ay, ¿cómo lo sabe usted? Pues recordad a los de Maús, que veremos en Lucas 24 en la Pascua. Cuando cantan los de Maús, ¿lo que le pasa? Pues en el fondo viene a decir que ha sido el crucificado, la cruz. Nosotros esperábamos, pero claro, la cruz siempre nos mete a todos en crisis, como nos puede pasar ahora. Pero es una crisis que luego es crecimiento y que para los que aman a Dios, como vamos a leer después enseguida, todo les sirve para su bien. Y cuarto, busca consuelo en los amigos. Qué humano es el corazón de Dios. Podíamos decir, Señor, ya tiene bastante, suficiente, has estado ahí. Pues el Señor también quería ser confortado por Pedro, Santiago y Juan, que como nos pasa muchas veces a nosotros, no nos enteramos de nada. Qué bueno es el Señor, que nos cuida, nos quiere y continuamente nos está haciendo descubrir esto. Entonces, ante esto, yo os hago una pregunta, vamos a escuchar un cántico, pero yo os hago una pregunta que podéis reflexionarla en estos momentos. Dejamos un instante de silencio, yo también me pongo de rodillas en esta presencia eucarística en el sagrario, como dice el Jueves Santo, que es sencillamente esta presencia de Jesús en la Eucaristía, en el sagrario habitual. Por eso nosotros vamos en estos momentos a hacernos esta pregunta. ¿Qué ocurrió aquella noche en la primera hora santa de la historia en el corazón del Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué realidad hubo? Pensamos cada uno de nosotros. ¿Qué ocurre en aquella noche de Olivos? Y algunos te van a decir, es que Jesús, lo que le ha ocurrido es que le ha fallado el Padre. Eso es imposible. Ni le ha fallado el Padre a Jesús, ni nos falla el Padre a ninguno. ¿Cómo nos va a fallar Dios? No nos puede fallar Dios. Aunque una madre, un padre se olvidara, jamás me olvidaría yo de vosotros, dice la Biblia, dice la Escritura. Por lo tanto, no es que nos ha fallado. Decía San Juan de la Cruz, y lo repito mucho, que a veces la mayor presencia de Dios es su aparente ausencia. Dios está más presente allí donde aparentemente parece que no está. Hay otros que dicen, no es el miedo a la muerte. Jesús pasa pánico porque tiene miedo a morir. Sí, pero también sabe que va a morir cuando está subiendo a Jerusalén y sin embargo no se le ve tan angustiado. ¿Qué ocurrió en aquella noche? Pues vamos un momentito con una canción a reflexionarlo. Un momento, cada uno de nosotros se puede preguntar, ¿qué ocurre en ese corazón? ¿O qué ocurre en mi corazón cuando también yo me lleno de tristeza? Cuando también me cuesta cumplir la voluntad de Dios, cuando a veces, aunque no sea tan espectacular, pero en cierta manera sudo de angustia y de miedo, o cuando a veces tengo la experiencia o tengo la impresión de que parece que Dios nos ha dejado. Vamos a escuchar este cántico. Lord,
Y para seguir meditando con este texto tan bello, las oraciones de las letrillas de Santa Teresa de Jesús, véate mis ojos, dulce Jesús bueno, vamos a leer el segundo texto bíblico. Hemos leído el de San Juan, que es tomado de la carta a los Romanos 8. Ese texto tan hermoso, ¿quién nos podrá apartar del amor de Jesús? Lo escuchamos muy atentos y seguimos meditando en estos momentos en que estamos haciendo esta hora santa en tiempo de crisis. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía resucitó y está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como está escrito, por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza, pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. La pregunta sigue en el aire. ¿Qué ocurrió en aquella noche de Olivos, en la primera hora santa de la historia? Mirad, yo creo que este texto ha sido de los más comentados por los exégetas, los teólogos, hasta los poetas. José Luis Martín Descalzo tiene algo bellísimo, dice que solo Jesús permanece en pie y a pesar de su dolor no se echó atrás. O también el poeta que decíamos antes, de noche iremos de noche, sin luna iremos sin luna, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra. ¿Qué ocurrió en aquella noche, en la primera hora santa de la historia? Teniendo como clave este texto a los romanos, que nadie nos podrá quitar el amor de Jesús. Mirad, yo creo que la clave lo dan los santos padres, que sabéis que es donde se vierte esa tradición oral que la Iglesia siempre ha considerado como también fuente de revelación junto con la palabra, la tradición con mayúscula. Y dicen los santos padres, sobre todo San Ireneo, que no puede ser redimido lo que no es asumido. Por tanto, podemos decir que lo que hace Jesucristo en Getsemaní, en el huerto de los olivos, es que Él, para redimir a la humanidad, tuvo que asumir a cada persona. Desde el primer Adán y Eva, hasta el último que pise esta tierra, el Señor ha hecho suyo, ha asumido cada persona, porque no puede ser asumido lo que no es redimido. Y eso en la lógica del Señor se ve porque se encarna y asume todo lo humano. Se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, que por cierto es lo menos humano que hay, el pecado. El pecado nos deshumaniza, nunca nos hace humanos. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?
Y Jesús allí, ¿qué es lo que hace en Getsemaní? Pues yo pienso que es un poco como esta imagen que tenemos aquí en esta hora santa. Getsemaní, la hora santa primera de la historia, es como el ofertorio de una misa, donde aquí tenemos el pan, el vino, pero tenemos también todos los sufrimientos de los hombres, de las enfermeras, de los médicos, de las personas que están trabajando, de los camioneros que tienen que hacer su labor, supermercados, de todas las personas también que están llevándole unos a otros la compra, de tantas y tantas iniciativas de Cáritas en estos días por acercarse a los que no pueden salir o a los que no tienen ni para comer ni para nada. Tantos lugares donde se está ejercitando. Todo eso lo vive la Iglesia. Y todo eso lo ha hecho suyo Jesús. ¿Por qué? Porque para ser nuestro Redentor tiene que asumir todo lo humano. No puede ser redimido lo que no es asumido. La Iglesia es experta en humanidad. Nosotros no podemos estar al margen de nadie. Todo lo humano nos interesa, porque todo le interesa a Cristo. Todo lo humano. Y es más, podemos decir que todo lo humano es digno de ser vivido. Es digno de ser vivido una crisis del coronavirus. ¿Cómo no va a ser digno de ser vivido también? Es digno de ser vivido. Podemos vivirlo con la dignidad de los hijos de Dios, aunque luchemos hasta con la última fuerza para erradicar esto tan terrible para la humanidad. Pero todo lo humano, el Señor lo ha hecho suyo. Todo lo humano es digno de ser vivido. Una depresión, una enfermedad, un sufrimiento, la traición de los amigos, lo que sufre Jesús. El Papa Francisco se preguntaba, ¿cómo respondemos? ¿Dónde está Dios? Y decía él, mirad la cruz, mirad a Jesucristo, mirad la agonía en Getsemaní y entenderemos todas nuestras cruces. Él las llevó sobre sí. Por eso podemos decir que en aquella noche de olivos, por aquellos ojos de Jesús, pasaron todas las miradas del mundo, las miradas de las personas hundidas en estos momentos, depresivas, con miedo. Todas esas miradas las ha llevado Jesús con su mirada, la mirada también del que en el hospital agoniza, la mirada del que acaba de entrar por urgencias y vive esa tremenda angustia de lo desconocido. Y también el Señor ha hecho suyo en sus ojos aquella mirada del que acaba de morir. ¿Y qué ha dicho Jesús con su mirada y con sus ojos? Porque no puede ser redimido lo que no es asumido. Pues Jesús ha dicho con aquella mirada y con aquellos ojos dos palabras clave. Primero, de redención. Padre, por ellos me entrego, por ellos me ofrezco, por ellos doy la vida, que es la carta a los Hebreos. Número 5 y número 10 hablan de ese ofrecimiento de Jesús. Y también palabras de misericordia, que luego va a decir en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es propio de la persona que está en el camino de la santidad tener la bondad del corazón, los sentimientos de Cristo, como decía yo en la misa de esta tarde, hace un momento, en la catedral, en la misa del Jueves Santo. Y por aquellos labios de Jesús han pasado todos los labios de la humanidad, todos los labios del que miente también, y los ha hecho suyo Jesús, pero también los labios de los besos de Judas, también los ha hecho suyo, y también los labios de amor y de ternura. También los labios del que enfermo quiere abrir para respirar en estos momentos. Todos esos labios los ha llevado Jesús y también los labios del que acaba de morir y una mano piadosa ha cerrado su boca. Todas esas las ha llevado Jesús con sus labios. Esos labios que han dicho hace unos momentos en el cenáculo, tomad, comed, este es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Esos labios que han dicho en Getsemaní, que están diciendo, Abba, Padre, pues en Getsemaní ha hecho suyo, porque no puede ser redimido lo que no es asumido, todos los labios de la humanidad. ¿Y qué ha dicho Jesús con aquellos labios? Palabras de misericordia. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
y palabras de redención. Por ellos me entrego, por ellos voy a la cruz. No olvido a ninguno. Los llevo todos dentro de mi corazón. Y por aquellas manos de Jesús, esas manos que acaban de dar su cuerpo y su sangre como palomas de la paz, aquellas manos únicas en el mundo, pues el Señor ha hecho suya todas las manos ahora de los médicos, de los cirujanos, de las enfermeras que hacen el bien, también las ha llevado Jesús en sus manos. Las manos, todos recordamos a algún difunto. Yo recuerdo a mi padre dándome la mano poco antes de morir allá. Ahora muchos no tienen ni siquiera ese consuelo. Las manos de tantos y tantos, todas esas manos las ha llevado Jesús en sus manos. También las manos de los pecadores, las manos del que mandaron al campo de concentración de Auschwitz a niños, como decía la película La vida es bella, para terminar siendo botones o jabones en el campo de concentración de Auschwitz. También todas esas manos las ha llevado Jesús, las ha hecho suyo. ¿Y qué ha dicho Jesús con sus manos alzadas, como oraban los judíos? Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Pues ha dicho, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdona a los que no saben hacer el bien. Y te alabo por aquellos que hacen bien, por aquellos que en estos momentos que estamos viviendo entregan su vida, no descansan, están siempre y constantemente entregando. Las fuerzas de seguridad del Estado que cuidan tantos y tantos lugares para que nos llegue todo eso en el fondo. Pues el Señor lo ha llevado en su corazón y agradece dando gracias al Padre. Y también le duele el pecado de la humanidad, porque también cada persona humana es luz y sombra, y todo ser humano a veces hace las cosas bien y a veces no tan bien. Y Jesús ha dicho palabras de misericordia. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, o te doy gracias por aquellos que hacen el bien. Y palabras también de redención. Padre, lo ha dicho con sus manos, por ellos me ofrezco, por ellos me entrego, por ellos doy la vida. Y por último, por aquel corazón de Cristo han pasado todos los corazones de la humanidad, de los buenos, de los menos buenos, de los pecadores, de los santos, y todos los ha hecho Jesús suyo. ¿Y qué ha dicho con su corazón? ¿Qué ha dicho Jesús con su corazón? Pues con el corazón quizás también de aquellos que han promovido tantas guerras, que han promovido tantos desastres, que han promovido también, pues como no, los actos del terrorismo tan tremendo que han ocurrido en la humanidad. Recuerdo, por supuesto, el 11M, las Torres Gemelas, el atentado de Atocha, tantos y tantos sufrimientos de la humanidad. El Señor también ha querido redimir el pecado que va contra tanto y que hace tanto daño a la persona y a la dignidad humana. Yo recuerdo que cuando fue el atentado en Madrid de Atocha, recuerdo que estaba preparando la jornada diocesana de la juventud en Valladolid. Recuerdo que la suspendimos, pero también recuerdo que en aquella noche recibí una llamada de una médico que hablaba de vez en cuando, charlaba, hacía ejercicios espirituales conmigo y me llamaba de vez en cuando, una médico fantástica, y me decía, mira, estoy viendo ahora los raíles del tren y sacando tantos que han muerto. Decía ella, yo recuerdo que hace 6 meses yo hace que no tomo o no cojo este tren, que lo cogía siempre. Me despidieron, y ahora pues doy gracias a Dios. Me acuerdo que tú me decías, aunque sea algo tan duro como puede ser eso, lo entenderás más tarde. Y ahora, decía ella, comentaba, realmente descubro que Dios a veces escribe derecho siempre con renglones torcidos y que a veces Dios hasta de los males saca bienes. No es que Dios quiera el mal, no lo puede querer, pero Dios es como el que nos poda
Una persona que no entendiese de agricultura, si ve que una planta la están podando, una vid, diría, la están maltratando a esa planta, le están quitando la vida, le están quitando todo. Y nosotros, y los que entienden un poco, diría que no, hombre, que está quitando el Señor lo que sobra, está quitando, está podando para que no se nos vaya la vida por las ramas, sino que centremos nuestro corazón en lo esencial, que es el amor, que es Él, que son los hermanos. Por aquel corazón, y que ha dicho Jesús, identificándose con todos los enfermos, con todos los que sufren en el hospital, por todos los que acaban de morir. Con su corazón ha dicho algo tan precioso como: Padre, por ellos me entrego, palabras de redención, por ellos me entrego, por ellos doy la vida, o palabras siempre de misericordia. La misericordia, creer en la misericordia del Señor, es creer y estar convencido de que nuestra vida desde Dios siempre tiene solución. Saldremos de todas las pandemias, acabaremos venciendo todos los virus, todas las dificultades, y procuraremos en todo un servicio cada vez mayor a esta humanidad dolorida, porque sabemos que todo lo humano es digno de ser vivido, porque lo podemos vivir unido a Cristo. Y ahora me podéis preguntar alguno y decir a alguno que estáis escuchando esta hora santa, aquí desde la capilla de la Adoración de Toledo, me podéis decir, ¿y esto es precioso? Pues es un drama bellísimo. ¿Por qué? Primero, porque nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Nunca. El Señor nos acompaña. Quien conoce el amor de Dios, la Eucaristía, quien conoce y vive la fraternidad en la Iglesia, la que vive, nunca está solo. Aunque a veces la compañía física puede ser que no nos llegue como nos gustaría. Decía San Bernardo que nunca está el hombre menos solo, o la mujer, que cuando está a solas con Dios. Por eso es tan hermoso en esta noche descubrir eso. Nunca nos deja el Señor solo, nunca, nunca. Otra cosa es que le percibamos más o menos, pero Él está ahí. No se puede ir de nuestro lado. Y luego también, y esto es precioso para nuestra vida, que también podemos meditarlo un momento, y es que el Señor siempre está a nuestro favor. Los jóvenes polacos escribieron en el muro de Berlín, cuando estaba en pleno muro, habían puesto esta frase: Dios está con nosotros, no contra nosotros. Esta es como Jesús nos recuerda en esa noche de Olivos, en esa primera hora santa de la historia. Dios, el Padre, no está contra nosotros, está con nosotros. Y aunque a veces Él asuma también y permite el sufrimiento y el dolor, es siempre, aunque no lo entendamos, para nuestro bien. Yo repito muchas veces algo que es una convicción de mi vida. A Dios nunca hay que preguntarle el por qué, porque si le preguntamos a Dios el por qué, es ponernos en el lugar de Dios. A Dios sí se le puede preguntar y se le debe preguntar siempre el para qué. Y el para qué en la vida luego Dios lo va explicando. Lo va explicando el para qué. Aunque nos parezca en algunos momentos lo más absurdo, aunque tengamos que llorar, aunque tengamos como el Señor que pasar esa experiencia de angustia, para los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Escuchamos el texto de El buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y después escuchamos un cántico y al instante después, unos minutos después, terminamos nuestra hora santa. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.
me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término.
San Juan ha narrado cómo comienza la oración de Jesús en el huerto y ha terminado preciosamente. ¿Cómo sale Jesús para terminar la hora santa? ¿Cómo sale Jesús de esa oración del huerto? ¿Sale amargado? ¿Sale diciendo que va a la muerte porque le ha fallado el mundo? Dice que los apóstoles le han dejado solo, que le ha decepcionado todos los que estaban. Pedro, van a oír enseguida. Fijaros, el texto de San Juan dice estas palabras. Jesús dice, el cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber. ¿Por qué cada uno de los que estamos haciendo esta hora santa, en vez de la palabra cáliz o trago, como traducen algunos también, el trago que me ha dado el Padre, porque la vida a veces es un buen trago, y ponemos lo que más nos está costando vivir en estos momentos? La enfermedad que me ha dado el Padre no la voy a beber, o que ha permitido el Padre. Este problema familiar no lo voy a beber. El confinamiento que estamos viviendo todos no lo vamos a beber si es para bien de nuestros hermanos. Esta depresión que estoy quizás pasando no la voy a beber. Beber significa tragar, no es otra cosa. Dicen que cuando se traga algo ya hace su efecto. ¿Cuántas veces los niños no quieren tragarse una medicina, la tragan y dice la mamá, ya le hará efecto? Cuando digerimos algo, y hay cosas en la vida que solo podemos digerir contemplando a Cristo crucificado, contemplándolo en la Eucaristía. El cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Pues vamos en estos momentos a hacer esta oración final, una oración preciosa. Está en lo que el Papa Francisco nos está repitiendo continuamente. Es una oración dirigida a la Virgen, nuestra Madre, con la cual y con un cántico terminamos la hora santa. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación del pueblo romano. Sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta. Después de este momento de prueba, ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no deseches la oración que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Con este cántico final os animo a seguir prolongando vuestra oración. Nosotros terminamos nuestra hora santa en estos momentos con la mayor sencillez y sin solemnidad. Cuando era un Jueves Santo normal, nos decía la Iglesia que a partir de las 12 ya se hiciese todo bastante sencillo y sin ninguna solemnidad. Nosotros hemos querido darle este signo de reflexión, de oración y de meditación. Pero con este cántico final os deseamos que este Jueves Santo prevalezca en nuestra vida y en nuestro corazón, como que hemos rezado, pedido y nos hemos sentido solidarios de una humanidad que sufre.